y a partir pues lo leí y que realmente como enamorado de cómo él percibía lo que era el dibujo urbano y creo que ahí pues como tal empecé a practicar mucho esto de salir a la calle, empezar a dibujar y creo que esa práctica fue la que formó mucho como lo que es mi estilo. Y ahorita creo que estoy como muy metido por mi trabajo, como todo lo que tiene que ver como con el ukiyo-e y todas las como referencias que vienen como desde Japón. Siento que también han construido un montón lo que es como la forma en la que veo las composiciones, los colores, y Urban Sketchers. Sin duda, yo siento que miren la página, acá se las dejo. Son un grupo de personas que se encuentran periódicamente en cualquier punto de Bogotá y se reúnen pues a dibujar. Y siento que ahí fue cuando encontré como la mayor cantidad de referentes que he tenido, ya que creo que al reunirse personas que son arquitectos o diseñadores o artistas visuales, uno puede ver como rápidamente todas las formas en las que las personas se aproximan a la imagen del territorio. Entonces creo que ahí les dejo rápidamente como estos pequeños referentes que creo que son ahorita parte fundamental de lo que hago y realmente me inspiran un montón. Ay, bueno, este último también viene como desde Japón, se llama Tekken King Crit. Es una animación que creo que es brutal y me gusta mucho el tema de los escenarios. Ahí, más que crear personajes como tal, yo creaba como este diseño de escenario o esta atmósfera, creo que es lo que más me gusta hacer. ¿Estoy compartiendo? Sí. Sí, 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 está brutal todo lo que nos estás mostrando. Gracias. No sé si Súper. tienen alguna pregunta respecto a... Pues por ahora a mí me interesa un poco saber cómo haces para entrar, cómo construir toda esta comunidad, porque es que siento que una parte muy importante como de lo que nos has estado diciendo es el reunirse con otros diseñadores, el empezar a ver cómo otras personas se acercan a la imagen. Entonces me parece interesante cómo empezaste tú a crear esa comunidad, cómo empezaste a generar todos estos contactos, sí, cómo vives tú esa experiencia. Un poco lo que les contaba al inicio era que creo que es como la reunión o como el conjunto entre muchas relaciones de suerte, azar y también como experimentar. Entonces siento que mucho de mi trabajo o como mucho de lo que creo que hago ahorita es como el resultado de eso. Entonces, al inicio, cuando inicié a ilustrar, realmente como que no tenía un objetivo muy claro. Y siento que eso fue como el detonante principal y si hago como ahora memoria atrás de todo lo que, como el camino que tracé, al inicio empecé por la técnica, empecé mucho más que por el referente o el concepto, por la técnica. Entonces usaba o muchos lápices o muchos, no sé, marcadores, o me cerraba mucho a un campo. Entonces si era como 2D, 2D, si era 3D, 3D. Pero nunca me di la oportunidad de mezclarlo. Pero cuando empecé como a finales de la universidad, cuando empecé a experimentar para mi proyecto de grado, que fue como alrededor de los mapas, empecé a encontrar estas relaciones y creo que ahí no me forcé a soltar ninguna, sino empecé como a trabajar en diferentes campos. Entonces era como tratar de manejar otros materiales, tratar de experimentar otras técnicas y crear de eso a partir como un propio estilo. Entonces no abandoné, digamos, los lápices o los marcadores o la acuarela, sino empecé a integrar mucho como de ese trabajo y actualmente lo sigo haciendo. Ahora actualmente integro mucho lo que es la animación. Les voy a mostrar por acá. Muchos de mis imágenes estáticas empezaron a tener como esa necesidad de crear como una secuencia o un mini relato en videos muy corticos. Entonces, actualmente eso es a lo que me dedico. Entonces, así empecé. De hecho, estos son como mis inicios. Entonces, hacía como esta secuencia de imágenes que reunían diferentes técnicas y luego ya, pues como tal en mi trabajo, empecé a hacer este tipo de videos que reunían como animación. Esperen, les muestro. Entonces siento que es como una suma de todo lo que me gusta
especialmente el territorio. Ahorita creo que trasladé mucho de eso que empecé a investigar en Colombia a otras partes del mundo, como Japón, España y México. Entonces siento que he tenido la oportunidad de unirme a proyectos o vincularme a esos diferentes escenarios que también me han enriquecido un montón en esas partes. Jonathan, pues es una pregunta que ya nos hicimos cuando estábamos en privado, pero quiero volverla a formular porque me parece importante como que las personas que están presentes vayan enterándose de esas cosas y cómo fue, la pregunta es cómo fue esa transición de la universidad al trabajo y cómo llegaste a donde estás ahorita. Sí, cómo fue toda esa experiencia de empezar a conectarte con el mundo laboral. Creo que al inicio estaba como nervioso. Bueno, yo tenía muy claro realmente como al campo al que quería dedicarme desde que salí de la universidad. Yo quería sí o sí poder trabajar creando imagen, sea estática o en movimiento. Entonces ahí empecé a vincularme a pequeños proyectos que me permitían hacer como ese tipo de cosas. Entonces yo, no sé, trabajaba en una revista y trataba de empezar a generar como imágenes para las portadas o viñetas para los contenidos de dicha revista, pero luego como mis imágenes me empezaron a llegar como contrataciones que implicaban llevar esas imágenes a hacer pequeñas animaciones. Entonces, a mí me encanta como la animación, pero como nunca me había dedicado de lleno, entonces todo lo que aprendí fue como de manera empírica. Entonces empecé a trasladar como esas imágenes, a hacer pequeñas secuencias. Entonces empecé a hacer pequeñas secuencias y creo que eso llamó mucho la atención y entonces me empezaron a llegar como más contrataciones alrededor de como campos de la moda o en otros países, lo que les decía. He tenido la oportunidad de, pues, de trabajar en México para empresas en México y ahorita en Japón, y todo es relacionado más como a la imagen en movimiento y cómo crear una secuencia o como un concepto alrededor de, dependiendo de una marca. Por ejemplo, digamos estos videos, mi jefe actualmente es como un líder en Japón y él pues trabaja como principalmente como con los derechos humanos y diferentes marcas alrededor de lo que es la belleza o la moda. Entonces, se presentaban este tipo de campañas como Mattel o Vogue que me permitían como experimentar diferentes estilos de animación, estática, empezando a desarrollar conceptos que tuvieran que ver con la marca, ¿no? Entonces, para este video era Mattel. Entonces, la premisa era como diseñar un mini video promocionando como lo que fue la película en relación a Mattel, o lo mismo pero con otro tipo de marcas y así, pues así. Jonathan, y hablando como un poco de todas esas exploraciones que haces con la imagen en movimiento, como con el motion graphics, como con los GIFs y estas cosas, ¿cómo los defines cada uno? ¿O te gusta explorar y entonces mezclar bastantes técnicas y prefieres como no definirlo? ¿Cómo haces tú para, sí, para como cuando empiezas a explorar, dices como, ok, voy a hacer un motion graphics o dices como, no, voy a empezar a explorar entre estas técnicas que me gustan? Sí, un poco, siento que nunca renuncio a lo que me gusta o como a lo que he construido, sino que lo que trato de hacer es como un acuerdo entre lo que el cliente requiere y lo que yo creo que funcionaría. Entonces, creo que a través de la bocetación, diría, yo creo que es como un proceso muy de empezar a hacer bocetos y propuestas en el que haya ese tipo de acuerdo, en el que uno cree una propuesta, pero también responda a esa necesidad del video. Como les decía, siento que hay diferentes marcas o diferentes momentos, y para cada momento es como un estilo muy diferente al otro. Pero siento que en general todos como tienen mi esencia o yo siempre creo que dejo como lo que me gusta en cada video. Y cuéntanos un poquito cómo ha sido el reto de trabajar
con un lenguaje, una lengua que no es la tuya, digamos, nos comentabas que trabajas ahorita con Japón y que has estado haciendo unas cuestiones para ellos. Entonces, ¿cómo es ese reto de trabajar pues pues, con un abecedario que no es el tuyo y a qué te has enfrentado? Sí, les contaba que creo que es un reto chévere, ya que como no estaba realmente acostumbrado a trabajar en otros idiomas, fue como algo que me sacó de mi zona de confort y también hace que uno piense y conciba el diseño de perspectivas muy diferentes, porque no solo es como el tema del lenguaje, sino yo siento que es el tema de inspiración o poder transmitir lo que el cliente necesita. Entonces siento que requiere como mucha capacidad de escucha y de buscar muchos referentes, no solo como gráficos, sino entender un poco la esencia, porque muchas veces un video o una imagen o un flyer, lo que sea, el principal requerimiento es que tenga esa esencia o que se note como el concepto gráfico. Entonces siento que al esos conceptos no ser como algo que yo estuviera acostumbrado a hacer o algo habitual, hacían que pues pensara un montón o buscara muchos más referentes. Entonces terminaba haciendo cosas loquísimas como que nunca pensé hacer. Y también las direcciones de las composiciones. Siento que todo es como el conjunto de esas cosas nuevas hacían que mi estilo variara también, como que mutara un montón. Controlar las temas de líneas, otro, bueno, tema también no solo como de composición, sino de temas, no solo de moda, sino experimental. Súper, es muy interesante todo este proceso. Jonathan, de casualidad, como en la presentación que tienes, ¿tienes algo acerca, como más a fondo sobre tu bocetación? Como cómo es tu proceso, cómo llegas a ese resultado y pues cómo es de la construcción de todas estas imágenes, porque o sea, estamos viendo que sí, evidentemente cada proyecto tiene su requerimiento especial y pues poder comprender esa esencia, supongo que, y como lo has estado diciendo, tiene mucho que ver con todo este proceso de bocetación. Nos gustaría de pronto un poco ver más allá. Sí, acá yo siento que en mi Instagram lo uso más como ese tipo de memoria, no tanto como de resultados, entonces pueden mirar en mi Instagram, digamos este. Es un proyecto muy bonito que he estado trabajando alrededor como de este tipo de imágenes o este tipo de composiciones que también tienen como en cuenta lo que les venía contando acerca del territorio, los espacios y en donde y como el entorno realmente es como el referente más grande que tengo, es como la esquina, un poste, lo que sea, como un libro abierto y ahí es donde me inspiro un montón, no solo como las formas arquitectónicas, o el espacio, sino tal cual una tiendita, un flyer que hay en la tiendita que está hecho a mano y no es nada profesional. Entonces siento que todo ese tipo de recursos que encuentro en lo cotidiano se vuelven como ese recurso más grande que luego uso para crear ya mis trabajos finales. Entonces acá, como esta foto de esta bitácora, es total mi proceso. Entonces lo que yo hago es un collage de un montón de cosas que me encuentro, que dibujo, que hago, y después empiezo con base a eso a hacer el esquema o lo que vendría siendo la pieza final. Entonces, muchos de mis procesos se resumen en buscar un montón de cosas que puedan inspirarme un montón para luego crear piezas más grandes o hacer animaciones. Entonces siento que todo se relaciona o lo que hago es como una mini colección o un mini baúl de cosas que luego me las uso como recursos para piezas más grandes. Por ejemplo, acá. Muchas veces también trabajo sobre el boceto. Creo que mis trabajos se quedan, es como ese cruce entre algo como en el momento, por eso también la charla se llama In situ. Siento que en el momento es donde genero un montón de ideas o de recursos y luego ya en postproducción escaneo y recompongo. Jonathan, en este momento tienes 10 minutos.
Cuéntanos qué nos gustaría, qué te gustaría compartirnos acerca de todo este proceso. Es muy interesante ver cómo logras crear imágenes tan potentes y cómo tomas todo este montón de referentes y generas cosas tan bonitas. ¿Qué te gustaría comentarnos, mostrarnos? Creo que me gustaría, como ya para cerrar, hablar sobre eso. Me gusta un montón, como siempre, traer a colación el tema de los procesos creativos. Yo cuando estaba en la universidad siempre tenía como esa necesidad o esa búsqueda de lo que es el estilo o el cuerpo de trabajo, la hora, o lo que realmente era como el esqueleto de mi trabajo. Y entonces, no sé, les voy a mostrar como la primera imagen, las primeras imágenes que hacía, hasta la última. Entonces siento que me gusta hablar mucho de eso, siempre que como que tengo charlas, siempre termino hablando de lo mismo y es como ese proceso a veces tan inconsciente y siento que surgió así de manera como espontánea y siento que no se termina. Y es algo que yo tampoco a veces veo como en mi trabajo, como el cuerpo de trabajo como tal, a veces no lo percibo, pero muchas personas sí lo perciben. Y es como uno empieza a crear o un discurso o empieza a hablar de ciertos temas o ciertos conceptos, no sé, que se vuelven realmente como la estructura del trabajo. Entonces yo al inicio hacía como este tipo de ilustraciones en relación al entorno, pero como estaban desligadas un montón de lo que quería. Simplemente trabajaba mucho, era en la técnica. Por ejemplo, esta fue de las primeras imágenes que también realicé en la universidad y me gustaron un montón. Ahí empezaba a mirar como qué cosas me gustaban, pero no era muy consciente tal vez de lo que podía empezar a generar o como también al inicio pensaba mucho en el tema de sentarme y hacer una pieza final. Creo que nunca tenía en cuenta el proceso, como voy a hacer una ilustración o un video, una secuencia de imágenes y voy a iniciar con un boceto, después voy a pasar como a un preboceto, o a hacer como muchos finales antes de un gran final, sino simplemente para mí todos eran finales o solo me encasillaba en algunas técnicas, pero siento que a través de lo que les decía, como trabajar con diferentes personas o forzarme a hacer diferentes encargos que no tuvieran que ver solo con lo que a mí me gustaba, hicieron que de cierta forma evolucionara un montón lo que hacía. Por ejemplo, ya en los últimos mezclo, siento que es lo que más me caracteriza y las imágenes que más me gustan. Esta es una de las que más me gusta, es en las que más técnicas mezclo, no solo mm, me caso con una cosa, sino es como acuarelas y también texturas como escaneo papeles y luego lo recompongo y así es, yo creo que es lo más característico. Esta también, estas últimas imágenes las he creado o para convocatorias o para como piezas personales, pero y en contraste con los trabajos que son como ya de mi trabajo formal, siento que se rescata eso, siempre trato de hacer un diálogo entre lo que es mi trabajo personal y lo que hago para otras personas o clientes, siempre como tratar de encontrar esa relación. Jonathan, te quería preguntar si tú nos podrías mostrar tu trabajo de grado o un poquito de tu trabajo de grado y pues quería preguntarte cuál fue la pregunta que tú te hiciste en el momento de concebir este trabajo y empezarlo a explorar para que surgiera. Este es el trabajo de grado, yo siento que fue el que detonó como todo lo que he hecho y lo que soy, y siento que no he terminado ni siquiera de cerrarlo, pero esto es como el inicio, o lo que abrió como a que me preguntara un montón de cosas, y era un proyecto que se llama Carta Cohetes, y tiene que ver con mapas, y sobre todo con una categoría en específico que me di como a investigar que se llaman las heterotopías, que eran precisamente como lugares que están sobre los lugares reales, como una especie de lugares que no vemos, pero que se van construyendo. Entonces es un montón de bocetos o dibujos que tratan como de encontrar o investigar esa categoría que está relacionada no solo como con el campo de los mapas, la ilustración, sino como un cruce en un montón de áreas como la psicología, lo urbano, lo social.
Entonces ahí fue el inicio. Hice como 6, sí, 1, 2, 3, hice 6 mapas que hablaban de esa relación de lo que vemos y lo que no vemos, un poco de lo que está ahí presente o lo que se empieza a crear o generar en un espacio, no solo a nivel como del espacio, lo que está organizado, sino relaciones entre personas, relaciones entre estructuras y como discursos. Y lo chévere era que trataba de descubrir como relatos que con el paso del tiempo se han construido en territorios. Esto lo hice en un pueblito que queda cerca a Bogotá, y un poco era como el objetivo de las cartografías, de velar esos lugares que no vemos, pero que están construidos sobre esos espacios visibles, circundantes. Bueno, ya empezamos a cerrar esta reunión que hemos tenido hoy con Jonathan y queríamos preguntarle si alguno de los asistentes tiene preguntas que le quisiera hacer a Jonathan específicamente, dudas. Sí, el espacio es suyo, muchachos, entonces los leemos. Vamos a... Listo, Ana, si quieres abrir micrófono, adelante. Estoy yo. Listo, gracias. Tenía una pregunta en cuanto a los referentes, como qué bases de datos utilizas o qué referentes nos recomiendas como para encontrar ese tipo de estilo o más o menos como ir a la fija. Yo creo que lo que les recomiendo es consideren referente cualquier cosa, como desde un papelito hasta literalmente el trabajo de otra persona. Yo comencé, como les decía, como mis más grandes referentes, yo creo que son como Alejandro Magallanes o David Carson, en cuanto a como áreas, ¿no? Como diseñador, cartelista, pero creo que lo que más me ha nutrido a mí son esas cosas que no consideraba referentes. Entonces, lo que les decía, cuando empecé a salir mucho en Urban Sketchers, son personas que dibujan de manera informal y que no tienen intención como tal de hacer una colección, sino cuando hacíamos como estas reuniones en las que compartíamos como conocimientos, aprendía un montón porque me nutría de muchas perspectivas de la arquitectura, de las artes visuales, que empezaba a guardar. Entonces yo tomaba esos referentes y después los aplicaba a mi trabajo, no necesariamente lo que te decía, como categorías muy grandes o referentes muy grandes, sino desde lo pequeño. Y siento que es lo que más me ha nutrido, como las pequeñas cosas que encontraba cuando salía o cuando viajaba a un pueblito. Me gustaba mucho como ver, como algo que hacía mucho era arrancar esas, no sé si han visto esas publicidades que pegan así, que cuando llueve se deslava horrible. Cogía mucho eso porque me gustaba como usar esas texturas, como la experimentación, pero también observar mucho lo que ya habían hecho alrededor de la mixtura o el collage. Entonces como mezclaba todo y salía algo. No sé si te respondí, Ana María. Sí, gracias. Más preguntas. Bueno, mientras los chicos del chat se animan a preguntar algo, a mí me gustaría preguntarte acerca de tu proceso de experimentación. Siento que sí es algo, no sé si de pronto, corrígeme si estoy mal o me equivoco, pero siento que es un proceso bastante como conectado a como una suerte de intuición que has ido desarrollando mientras ves imágenes. Pero me gustaría saber cómo hiciste consciente ese proceso. Estábamos hablando de lo importante que era, ¿no? Como esta experimentación y obligarte a ver como diferentes tipos de técnicas. Entonces, me gustaría saber cómo haría una persona que está buscando está como en ese mismo proceso en el que tú estabas tiempo atrás, cómo haríamos para saber si de pronto voy por donde debería ir o no. Sí, no sé si me hago entender con la pregunta. Sí, te entiendo. Siento que yo al inicio inicié mucho como sin intención, me gustaba mucho. Yo inicié mucho con, digamos que como todos, con el lápiz haciendo bocetos, pero después pasé un salto súper drástico al óleo. Me gustaba mucho pintar en cuadros al óleo. Y algo que pensaba mucho era, ¿cuál será la forma, o sea, como el vehículo? Yo siento que la técnica es el vehículo que comunica tu idea, porque puedes tener una idea, pero siento que si la haces, no sé, lo que yo pensaba era que si la hacía en pintura,
iba a generar una sensación diferente que si la hacía en marcadores y así sucesivamente. Entonces lo que yo empecé a hacer era hacer las mismas cosas, pero en diferentes técnicas. Entonces, no sé, hacer un paisaje, pero en acrílico o hacer un paisaje en lápiz. Y al final, lo que les contaba, nunca me decanté por una técnica en específico, sino que me gusta mucho mezclar muchos acabados y muchas cosas o muy terminadas y otras cosas sin terminar y hacer de eso como una mixtura. Hay otro Jacobo. Sí. Buenas, ¿me escuchan? Sí. Sí. Pues yo te quería preguntar algo que he notado mucho en la universidad y pues supongo que es lo mismo a la hora de trabajar, es que muchas veces uno no puede como sacar todo su potencial o explorar tanto una obra como pues tal vez uno querría. Y pues te quería preguntar si ahora que pues ya tienes cierta experiencia, ya pues estás trabajando y eso, ¿cómo lidias con eso? ¿Cómo te has organizado o si a veces pues tienes que aceptar que un trabajo no va a ser tan bueno como puede ser por el tiempo? Sí, total. Siento que pasa un montón, como menos mal, yo siento que desde que tengo, no sé, 10 años me dedicaba a la experimentación constante, siempre pintaba un montón, pintaba un montón, pintaba un montón. Pero cuando uno empieza a crecer, se tiene que empezar, como pues yo cuando estaba en la universidad ya me enfrentaba a los encargos de la universidad y luego en el trabajo a los encargos del trabajo. Pero siempre estuvieron de la mano. Yo trataba de meter por un ladito como, ay, yo quiero hacer casas, como que todas mis propuestas estuvieran relacionadas con lo que me gustaba. Entonces siento que no me he alejado mucho de lo que es como tal, mi trabajo personal y lo que hago en mi trabajo está muy ligado, pero sí también no, nunca abandono esos espacios, siempre trato de darme esa oportunidad de aprender nuevas cosas. Ahorita también he estado como en esos espacios, como aprendiendo nuevas técnicas de animación. A mí me gusta mucho la animación como cuadro a cuadro, entonces es algo que, digamos, muchas veces en el trabajo no lo tengo que hacer, pero en mi trabajo personal me pongo a hacer, no sé, me invento un proyecto y hago mi experimentación sin afán de, pues eso, muchas veces creo que en los encargos está como el cliente y está como el tiempo, eso también es decisivo, como no puedes demorarte, no sé, 3 meses haciendo una animación, tienes que entregarla rápido. Entonces muchas veces tu idea no da para eso, entonces tienes que modificarla o lo que sea, pero yo siempre he tratado que después hago esa idea que nunca hice y la saco, pero pues ya en mis tiempos o sin afanes. Bueno, queremos preguntar si alguien más tiene alguna pregunta o, o quiere hablar con Jonathan eh, Antes de cerrar. antes de cerrar. Jair. Jair, adelante, el micrófono es tuyo. ¿Sí se me escucha? Hola. Sí. Vale. Hola, Jonathan. Esto me parece muy chévere. Quería saber un poco, a ver, tu estilo es muy directo a lo análogo, pero digamos, ¿qué procesos haces con el tema del digital o el tema del texturizado? ¿Cómo consigues ese acabado? Sí, siento que mi estilo es muy, o yo siempre me defino como una persona que usa como lo mixed media y me gusta un montón. Yo inicié un montón con análogo, tal cual como solo lápices o solo acuarelas, pero digamos en mi portafolio reflejo mucho como el uso o la postproducción a través de lo digital. Entonces, no sé, te pongo un ejemplo. La vez pasada salimos, no sé, a dibujar el cementerio de trenes que queda en Quinta Paredes. Entonces teníamos tiempos muy cortos para hacer como el dibujo de los trayectos. Entonces lo que yo hacía era como bocetar muy rápido y luego escaneaba esos bocetos y los intervenía digitalmente. Entonces los pintaba, los terminaba de pintar en Photoshop, no sé, ponía el boceto que hice y creaba más capas y los pintaba con multiplicar. Entonces la imagen no la terminaba ni en análogo ni en digital, era como una mezcla de las dos. Y muchas veces me gusta empezar algo en análogo, lo escaneo, lo pinto digital y después lo imprimo y sigo interviniendo análogamente y después lo vuelvo a escanear. Entonces es como reciclar un montón de técnicas para encontrar resultados diferentes. Vale, muchas gracias.
Vale. Bueno, perfecto. Si no hay más preguntas, yo creo que entonces vamos a ir cerrando. Muchas gracias, Jonathan, por toda esta charla. Ha sido muy, muy interesante. Ha estado genial ver todo tu proceso, como toda esta experimentación. Muchas gracias, en serio. O sea, me parece muy, muy importante. No, Bueno, Antes de irnos, queremos recordarles que Anivia está hasta el 29 de octubre y que todavía pueden asistir a las funciones que están disponibles. También recordarles que Salón Imagen Palabra ya abrió convocatorias para la inscripción a las efímeras y para participar como expositor. Ya les estamos reenviando los datos donde pueden no solo buscar Salón Imagen Palabra, Anivia y especialmente el perfil de Jonathan, donde pueden también revisar sus trabajos y seguir a este gran ilustrador. Con eso concluimos. Y Jonathan, ¿algo final que nos quieras decir? no, a ustedes, gracias por invitarme y los invito a que si quieren conocer un poquito más de mi trabajo, pues vean, no sé si les dejaron los links ahí. Aquí fue como una explicación muy rápida, pero pues en mi portafolio, en mi Instagram, constantemente estoy compartiendo cosas y también como está mi trabajo mucho más a detalle. Y ya, eso sería todo. muchas gracias. Sí, muchas Gracias, Jonathan. Muchas gracias a todos por asistir a este Anita Talk. Señor, muchas gracias. Sí, entonces nos estaremos viendo en el próximo Anita Talk. Y gracias a todos ustedes por asistir y pues échenle un ojo al trabajo de Jonathan, que es maravilloso. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, ¿lo pueden poner acá por el chat, por favor, el enlace de Instagram? Sí, ya acabamos de mandar el enlace del portafolio de Jonathan, ya te mando su Instagram. Aprovecho, maestro Carlos, ahorita te echo una buscadita. Gracias, de una. Bueno, Jonathan, un placer. Espero que estés muy bien y pues que sigas produciendo imágenes tan hermosas como lo estás haciendo. Muchas gracias por todo. Gracias y hasta luego. Nos vemos en el siguiente Anita.